Imagínense el descalabro que tienen los norteamericanos internamente y el desquicio que significa el gasto desorbitante que tienen. Si bien esta imagen en pantalla, lo que están viendo es un contador que va actualizando en tiempo real la deuda de los Estados Unidos. Mientras escribía estas líneas que estamos compartiendo, este contador de deuda aumentó la escalofriante suma de más de 235 millones de dólares en los casi 58 minutos que demoré en escribir este texto. Díganme ustedes si realmente creen que un país que tiene esos niveles de endeudamiento realmente puede liderar algo. Lo cierto es que la semana, para variar, prosiguió como vienen siendo los últimos meses. El magnate de Peluquín blofeando respecto de su grandilocuencia y de lo magnífico que es y de todas las cosas que ha hecho por la paz, mientras la FIFA, por ejemplo, le daba un premio en medio o entre medio de las amenazas con invasiones, ya sean a Venezuela, a Colombia, a México, a Nicaragua. Todo es retórico. Parece que es lo único que por el momento logran controlar con algún grado de efectividad. Imagínense cómo será de descabellado que mientras Trump hacía un show mediático utilizando a los presidentes de la República Democrática del Congo y de Ruanda, en los territorios en disputa estaban a los tiros y supuestamente estaban firmando la paz. Como si no hubiese sido poco esto, después de semanas especulando respecto de la veracidad del supuesto, entre comillas, acuerdo de 28 puntos de Trump para la paz en Ucrania, que no era ni un borrador de puntos para empezar a discutir. Y como era de esperarse, tanto otanistas como ucranianos rápidamente salieron a boicotearlo y a presentar su propuesta. Ni más ni menos que la misma caterva de sandeces de siempre, a solo fin de boicotear toda posibilidad de paz. Como si fuera poco, nuevamente amagando con utilizar los activos rusos incautados, lo cual Rusia ya ha dicho en más de una ocasión que eso lo consideraría un robo. Y esto no solo podría tener efectos de réplica justificada por parte del Kremlin, sino que además podría terminar de desacreditar por completo al sistema financiero europeo, con lo que eso representaría. De hecho, el expresidente y actual segundo al mando del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, fue concreto y conciso con esto. Si la Unión Europea, en su arrebato de locura, intenta robar activos rusos congelados en Bélgica mediante la emisión de un supuesto crédito de reparación, dichas acciones podrían clasificarse, según el derecho internacional, como un tipo especial de casus bellis, con todas las consecuencias consiguientes para Bruselas y para los países de la Unión Europea. Y lo de los activos fue una cosquillita, porque algunos en la Unión Europea osaron en público decir que estaban evaluando desde la OTAN la posibilidad de hacer, de vuelta, entre comillas, ataques preventivos contra Rusia. No solo una demencia injustificada, sino que además, sin considerar siquiera que estarían enfrentándose a la principal potencia, no solamente nuclear, sino hipersónica.
algo que hemos evaluado en este espacio en reiteradas oportunidades. Y literalmente, si Rusia lo quisiera, en cuestión de horas, podría volar del mapa las principales bases militares de la OTAN. No hay que olvidarse que por lo menos hasta el momento actual no existe sobre este planeta sistema antiaéreo capaz de detener los misiles hipersónicos. Nuevamente, la construcción de narrativa basada en la rusofobia fue más preponderante que el razonamiento de cualquier ser humano, incluso militar. Putin tampoco se quedó callado, mucho más diplomático que Medvedev, pero también asertivo. El mandatario ruso aseguró que no quieren la guerra con Europa, pero que si Europa quiere, ya están preparados. Punto. En medio de semejante psicocirco, al mejor estilo de Kiss, los integrantes del Triángulo Primakov seguían moviendo sus fichas. Mientras Putin se reunía por 5 horas con el enviado especial norteamericano Steve Witkoff, habitación contigua estaban reunidos los cancilleres Lavrov y Wang Yi de Rusia y China respectivamente. Tan solo unos días después de ese hecho, el presidente ruso pisaba Nueva Delhi para visitar a su par indio Narendra Modi. Los engranajes del rompecabezas continúan ajustando movimientos mientras del otro lado, de ese otro lado del televisor, por ahora solo se sigue viendo humo. Esto sin mencionar, por ejemplo, la reunión que tuvieron hace algunos días nada más el presidente ruso Vladimir Putin con su par húngaro Víktor Orbán, donde el mandatario europeo, que parece ser uno de los más sensatos, por lo menos, en todo este lío europeo, dijo: recientemente viajamos a Washington para asegurar la exención de Hungría de las sanciones estadounidenses sobre la energía rusa, y lo logramos. Acto seguido, dijo: por eso ahora voy a Rusia para asegurarme de que el suministro energético de Hungría siga siendo seguro, asequible, este y el invierno que viene. La gente común y corriente, los pueblos, en invierno, sin gas, literalmente se pueden morir de frío. Su deber como mandatario es garantizar que eso no suceda. Se llama pragmatismo. En tanto, el problema para Donald Trump sigue siendo más o menos el mismo que hace algún tiempito atrás, pero quizá un poco más agravado. La deuda norteamericana sigue creciendo escandalosamente. No puede convencer, como diría Pepe Escobar, a los chihuahuas europeos de que se olviden de ganar una guerra contra Rusia en suelo ucraniano o en cualquier otro. China sigue superando a Estados Unidos cada vez en más áreas críticas. Lo último que se conoció fue el caso de la computación cuántica, donde China ya sobrepasó a Estados Unidos. Y sabe que de lanzarse en una invasión, sea a México, a Venezuela, a Colombia, a Nigeria, no solamente sería una complicación económica, militar, diplomática, de apoyos internos y externos, sino que se le podría convertir en un nuevo Vietnam. Y como si fuese todo esto poco, internamente los demócratas, muchos republicanos, le están haciendo la guerra abiertamente. E incluso muchos de sus funcionarios, de su propio gabinete, puestos por él, como el gusano Marco Rubio, lo boicotean a cada paso que intenta dar.
lejos de ser algo malo per se, este escenario, la realidad es que el declive de Estados Unidos puede ser una gran oportunidad para nuestra región y para otras regiones del mundo, que permita romper esos lazos de dominación imperial que nos han atado durante generaciones. Hecho que, como se imaginarán, ellos intentarán volver inquebrantable. No es menor que en la publicación de su doctrina de seguridad nacional actualizada, se afirma que la política exterior hacia América Latina, en la era Trump, va a ser de revivir la doctrina Monroe, pero recargada. Nada que no sepamos, o que hayamos intuido, seamos los pueblos o los mandatarios de estas latitudes. Como siempre, lo que buscan es subyugación política, subordinación económica, dependencia tecnológica y militar y control sobre nuestros bienes estratégicos. Algo que deberíamos intentar entre todas y todos es empezar a formarnos desde la más temprana edad posible, sobre todo para tratar de entender que en política, y en política internacional fundamentalmente, no existen buenos y malos. Solo existen intereses. Y cada quien va a defender los intereses según la mejor manera que considere pertinente hacerlo. Si no defendemos lo nuestro, estaremos eternamente destinados a la humillación de quienes sí lo hacen e intentan sobreponer sus intereses por sobre los nuestros. Es más, ya ni izquierda ni derecha alcanzan para describir el mundo actual. Son categorías que quedaron caducas para tratar de entender el mundo que vivimos hoy. Como dice el doctor Alfredo Jalife, en la era nuclear y tecnológica de la inteligencia artificial, sería mucho más propicio hablar de globalistas versus soberanistas, o de quienes tienen tecnología y la aplican en beneficio social y quienes no, entre quienes defienden los intereses de unos pocos y los que defienden los de las mayorías, entre quienes pretenden la guerra a la otredad y los que buscan el entendimiento entre civilizaciones, pero sobre la base del respeto. Quizás cambiar esa lente para tratar de mirar con otros ojos el complejo mundo y los enormes desafíos que tenemos sería una buena práctica. Ahora, si por el occidente colectivo fuese, podría afirmarse que la humanidad vive a más de $68.000 por segundo. A lo cual surge la pregunta del millón. ¿Cómo evitarán el colapso? Ocupar África, invadir 5 países de América Latina y destruir Medio Oriente. Decir imposible al primero que esté a la izquierda.